Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La vida en el redil, en las ovejas, con las ovejas, sufre cambios. Y uno de los cambios más drásticos es cuando llega el verano. Porque así como estamos ahorita sufriendo de este frío, igual sucede con las ovejas. En el verano, en las altas temperaturas y el pasto comienza a secarse, las fuentes de agua comienzan a evaporarse y a secarse, las ovejas necesitan de nuevos pastos, necesitan de agua fresca, necesitan de manantiales nuevos. Y el pastor tiene la obligación, tiene la responsabilidad de poder buscar esos pastos para las ovejas, para que ellas puedan crecer. Durante el invierno, durante el otoño, la primavera, se han reproducido ovejas y las que eran jóvenes han crecido y necesitan desarrollarse, necesitan fortalecerse, necesitan crecer. Así es de que necesitan de pastos verdes, necesitan de nuevo lugar, de nueva pastura. Así es de que el pastor se ve a la tarea de poder trasladar el rebaño a esos prados verdes, pastos frescos. Pero para llegar a esos prados, para poder llegar a esos pastos frescos, tienen que atravesar las montañas, subir las montañas. Y si es verano, imagínense, no sé cuántos de ustedes han subido alguna montaña o han ido a algún volcán. No va uno temblando del frío cuando está subiendo un volcán. Más si es en verano, es un calor terrible. Y en la vida, en el redil, que van como que apretadas, van las ovejas ahí apretadas, empujándose, guiadas por el pastor. Imagínense ese nivel de calor en las montañas, en los valles. Y los valles no son nada bonitos, no es un paisaje que esperan encontrar en los valles. Generalmente esos valles son valles rocosos, son paredes rocosas. Y de un lado hay muros de roca y del otro lado hay precipicios, hay barrancos. Son valles oscuros, son valles tenebrosos, donde acechan fieras, donde acechan lobos, osos, pumas, esperando de que alguna oveja se aparte del redil y ser presa de estas fieras que están en los valles. La vida en los valles, o esa vida atravesando las montañas en el valle, suele ser difícil. Suele ser complicado para el rebaño, para las ovejas. Nosotros como ovejas de nuestro buen pastor, también nos encontramos muchas veces atravesando valles. También nos encontramos muchas veces en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones de angustia, en medio de situaciones que nos llevan a veces a desesperarnos. Pero necesitamos atravesar por esos valles. Necesitamos pasar por esos lugares de sombra. Necesitamos pasar por esos lugares de riesgo, donde sentimos de que a veces vamos a tropezar, donde sentimos de que a veces vamos a caer. Necesitamos pasar esos valles, porque después de esos valles nos esperan prados verdes. Nos espera un lugar que el pastor ha preparado para el rebaño. Lo mismo sucede con nosotros. Solo alcanzando los terrenos más altos, o solo por pasando los valles podemos alcanzar los terrenos más altos. Necesitamos atravesar esos valles para poder crecer. Pero le tengo una noticia: no estamos solos. Esos valles en los que a veces nos sentimos solos, no sé cuántos de ustedes han atravesado valles, o quizás, como yo, están pasando por un valle y a veces nos sentimos solos. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos agobiados, a veces ya ni la luz del sol nos alumbra, a veces ya ni vemos lo lindo del cielo estrellado, porque estamos cansados, estamos desesperados. Quizás la situación financiera, económica nos ha tenido contra la pared y nos tiene ya desesperados y cansados.
Quizás la situación laboral buscamos, aplicamos y no hay forma de que encontremos una puerta laboral abierta. Quizás en nuestro negocio las cosas no van como nosotros quisiéramos. Vemos de que se dan los negocios y estamos a punto de firmar el contrato, estamos a punto de recibir el anticipo, cuando ¡pum!, no se da el negocio. Señor, ¿qué está pasando? Y nos sentimos desesperados. Quizás la situación de salud, visitando un médico, visitando otro médico, y no hay modo de que nuestra salud pueda ser recobrada. Y estamos en ese valle de soledad, estamos en ese valle de tristeza, atravesando un lugar donde sentimos de que vamos a tropezar y que no hay quien por nosotros. Pero Mateo 28, capítulo 28, verso 20, nos dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa que sale nada más y nada menos que de los labios de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Se despide con estas palabras de sus discípulos y les dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Ay, sí, pastor, para usted es fácil decirlo. Usted no sabe qué situaciones son las que yo estoy pasando. Usted no sabe lo difícil, lo duro que estoy pasando. Mire, voy pasando el Niágara en bicicleta y con la llanta Apache. Nosotros también pasamos valles, hermanos. También nos encontramos por situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, de soledad, de tristeza. No crea que porque a veces nos ven parados acá predicando y compartiendo, la vida es de color de rosa y nuestra calle está pavimentada de oro. No es así, también nos encontramos en situaciones difíciles. Con mi familia hemos pasado un sinfín de valles, de enfermedad, de escasez, de angustia, de preocupación, de temor. Venía a mi memoria una situación bien complicada que pasamos, un valle duro, difícil. Mi esposa estaba embarazada de Nayeli, de mi hija. Y días luego del parto, obviamente ya estaba en su periodo postparto, la empresa en la que estaba trabajando, los accionistas, los socios, los dueños se fueron, se desaparecieron y dejaron a todos los trabajadores en el aire, sin salario, sin prestaciones, sin trabajo. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba. Habíamos comprado una casa y dependíamos del salario de ambos para sostener a la familia. De pronto, de la noche a la mañana, ella se queda sin trabajo y nos viene un bebé. Hermanos, una situación difícil, complicada. ¿Qué vamos a hacer? Solo con el salario que yo devengaba no lográbamos salir adelante. Lográbamos pagar la casa y apenas pagar algunos servicios. ¿Qué íbamos a hacer? Ya con nuestra bebé, ya con nuestra hija recién nacida. Hermanos, habían días que a veces nuestro menú en la mañana eran frijoles y huevitos. Al mediodía eran huevitos y frijoles. En la noche ya variábamos, porque o comíamos huevito o comíamos frijoles. Ya me sentía pollo al cabo de unas semanas. Usted ya sentía que cacaraqueaba de tanto huevo. Pero era lo que podíamos comprar, era lo que teníamos. La situación era difícil. Miren, mi esposa tuvo que encontrar un lugar donde comprábamos pañales con defecto y los compraba más baratos porque no abrochaban, no tenían esa cuestioncita adhesiva que se pegan en los pañales. Entonces compramos un rollo de masking tape y le pegábamos los pañales a nuestra hija con masking tape, porque eso podíamos pagar. Hermanos, yo me levantaba en las noches llorando, desesperado, porque nadie quiere eso para sus hijos. Porque nadie quiere eso para su familia. Y decía: Señor, ¿dónde estás? No te veo en medio de este valle. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué platos rotos estoy pagando? Hermanos, era una situación angustiante, una situación difícil. Pero me encontré en Deuteronomio 31, verso 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. No importa qué valle usted esté pasando, no sé cuál sea el valle suyo. El Señor te dice: no temas, no desmayes, no te dejaré. Yo estoy contigo, no te voy a desamparar. No te preocupes.
En medio de ese valle, en medio de esa situación, Dios está con usted. No estamos solos. Ese valle es temporal. Esa situación difícil es temporal. Y el rey David lo sabía. El salmista, en este Salmo 23 que estamos estudiando, que estamos predicando en esta serie, David no se encontraba de vacaciones en la playa y en una hamaca, y ahí se inspiró a escribir este poema. En este momento preciso, cuando David escribió el Salmo 23, él se encontraba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería destruirlo, Saúl quería matarlo, quería acabar con David. Saúl había elegido 3,000 de sus mejores hombres del ejército y había decidido ir en pos de David a buscarlo para matarlo. O sea, 3,000 hombres para acabar con un solo hombre. Así era la ira, así era el enojo. Y así era la angustia que tenía David. Sabía que un ejército iba a acabarlo y a destruirlo. Literalmente David se encontraba en una montaña, se encontraba escondido entre rocas, se encontraba no degustando de grandes viandas, quizás pasando hambre, quizás pasando angustia, quizás pasando escasez. Pero en medio de esa situación, él escribe: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él sabía en estas dos palabras, aunque pase, sabía que ese valle era temporal, sabía que eso era momentáneo, sabía de que eso se iba a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta situación es temporal. Este valle se va a terminar, hermanos. Y ahí se cumple el verso donde dice que el Señor nos lleva de victoria y en victoria. Porque después de este valle, después de esta agonía, después de esta tribulación, usted se va a encontrar con una victoria. Y usted va a voltear a ver atrás las bendiciones que Dios ha derramado en su vida. Usted va a voltear a ver y va a decir: Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha estado conmigo todo este tiempo. Yo le puedo decir, después de este tiempo acá parado, Dios ha sido bueno conmigo. En cada valle, en cada situación de enfermedad, de escasez, de tristeza, Dios ha estado ahí y se ha mostrado fiel. No nos ha dejado nunca. Y si de algo yo puedo estar completamente seguro, y se lo puedo firmar en un contrato si quieres, de que Dios nunca lo va a dejar. Y que esta situación, si usted está tomado de la mano de Dios, va a pasar. Ese valle usted lo va a pasar. Dejemos de lamentarnos en medio de los valles y hagamos algo: es confiar en el pastor. ¿Sabe usted de que en esa desesperación de las ovejas, de estar en la montaña, de estar sufriendo ese calor, pasaban a veces días sin beber agua? Imagínense la desesperación de las ovejas, y el pastor a veces no llevaba una o dos ovejas, a veces llevaba cientos de ovejas, y todas las ovejas clamando por agua, desesperadas por agua. Pero de pronto, en medio de ese valle, de esa soledad, de esa desesperación, se encontraban en un muro, en una pared de roca, que nacía agua, un manantial de agua fresca, nacida, cristalina, fresca. ¿Ha podido usted tomar agua que nace de alguna montaña, de alguna peña alguna vez? Mis hijas veníamos una ocasión del volcán de Pacaya, y hay un nacimiento de agua en una peña. Miren el agua, y un calor, y el agua bien fría, bien cristalina. Es el agua más deliciosa que uno puede tomar. Los que han tomado agua de una peña, que nace de una peña, no me dejará mentir que es el agua más sabrosa que uno puede tomar. Es hasta más sabrosa que esta. Vamos a ver. Sí, más rica que esta. Así es de que las ovejas, en medio de esa situación, en medio de esa desesperación, encontraban ese manantial de agua. No me va a dejar mentir de que en estos valles que atravesamos es donde también encontramos los mejores momentos en la presencia del Señor.
En medio de estos valles es también donde encontramos la fortaleza del Señor. En estos valles es donde somos fortalecidos y es donde vemos cómo nuestro buen pastor nos cuida y cómo nuestro buen pastor nos da de beber del agua de la fuente que emana directamente de Él. Este miércoles tuvimos un tiempo precioso en el Señor, donde fuimos fortalecidos, y es de esos manantiales que le digo que Dios tiene preparados para nosotros. Isaías capítulo 58 verso 11: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuándo va a hacer esto el Señor? En medio de la sequía, en medio de la tribulación, en medio de ese valle que le está angustiando, en medio de ese valle de desesperación. Dios a usted le va a dar agua fresca, agua de la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 31 verso 25: porque satisfaré el alma cansada y saciaré el alma entristecida. Es normal que nos entristezcamos. No piensan, entonces tengo que andar siempre con tambor y flauta cantando, aunque es normal que nos entristezcamos, somos humanos. Pero en medio de esa tristeza, en medio de esa angustia, no piense que esté solo. No crea de que Dios se ha olvidado de usted. Apocalipsis capítulo 7 verso 17 dice: porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Cuántos de ustedes no han llorado, quizás a veces solos, en su casa? Quizás les ha pasado como a mí, y a veces en el carro. No llora, y a veces no llora por la presencia del Señor, sino que llora de la desesperación, llora a veces de la impotencia, llora porque uno está cansado. ¿Ha llegado usted al nivel de sentirse cansado, que le dan ganas de tirar la toalla y no saber nada, y a veces salir huyendo y desaparecerse porque ya no quiere saber de nada de lo que le está pasando? Esas lágrimas que quizás nadie ha visto, esas lágrimas que usted ha derramado, que quizás ni su cónyuge sabe que ha derramado, Dios sí las ha visto. Dios sí las conoce cada una de ellas, y dice en Apocalipsis de que Él enjugará cada lágrima, de que Él está con usted. Ese dolor que usted está pasando también lo ha pasado junto con su pastor, junto con el buen pastor. Usted está pasando ese valle de sombra y de muerte. El pastor, guiando a las ovejas, se encontraba con dos tipos de ovejas. Las ovejas que ya habían atravesado valles de la mano del pastor. Entonces las ovejas iban atrás del pastor, iban siendo guiadas. Y las ovejas más jóvenes, las más atrevidas, las que se las llevaban, no sé, eran ovejas que se las llevaban de gallos, ¿no? Entonces iban ahí hasta adelante y se creían de que todas se las podían. Resulta de que estas ovejas jóvenes, inexpertas, eran las que generalmente se perdían, y eran las que generalmente eran presas de las fieras, porque habían decidido de que ellas podían lograrlo, de que ellas podían atravesar los valles, tenían la suficiente fuerza, tenían la suficiente energía, eran lo suficientemente capaces para atravesar el valle. Las ovejas más expertas iban atrás del pastor, al cuidado del pastor. El camino más seguro para atravesar el valle no son sus habilidades, hermano. No son sus capacidades. No son sus conectes en el gobierno. No es su primo, no es su tío, no es la tía rica. La forma más segura de atravesar el valle es siendo guiados por el buen pastor. Es estando esperanzados, es poner nuestros ojos en Él. Es dejarnos guiar por el buen pastor. A Él no le sorprende nada. A Dios nada lo va a tomar por sorpresa. Dios va a decir: híjole, aquí dimos una vuelta donde no era, nos perdimos. Dios sabe qué camino tiene para usted. Jeremías 29:11, muy conocido: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, para darte el futuro que tú esperas. Pero ¿quién tiene el plan? ¿Quién tiene el plan de vuelo? Nuestro pastor.
A Él nada lo toma por sorpresa. Aún en medio de los valles, aún en medio de las angustias, aún en medio de la soledad, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Señor. Déselo fuerte al Señor. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 28. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, te voy a entregar a este enorme ejército en tus manos y sabrás que yo soy el Señor en todo lugar. El Señor es Señor en todo lugar. Quizás las personas, quizás gente se ha burlado de nosotros. Y ese no que se la lleva de cristiano y no que se la lleva de hijo de Dios. Y miren cómo está. Miren yo cómo estoy de bien parado. Miren a mí cómo me da de bien en mis negocios. Miren, yo no tengo necesidad de nada. Y ese cristiano, y ese dice que tiene su Dios que lo cuida. Pero este verso nos dice de que Dios va a demostrar de que Él es Dios en todo lugar. En medio de esa escasez, en medio de esa necesidad, en medio de esa enfermedad, Dios va a seguir siendo Dios. Y Dios le va a demostrar de que Él está con usted cuando usted se deje guiar por el pastor. Dios es el Señor de los valles. No hay nada que sorprenda ni que tome de sorpresa a nuestro Dios. Nada lo sorprende, ni la enfermedad, ni los problemas, ni la escasez. Dios no dice: híjole, hoy mi hijo no tiene que comer, híjole, ¿qué hago? Dios no se preocupa por eso. Dios tiene cuidado de usted. Madre soltera, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y las personas que quizás han dicho: ve, pobrecita ella, saber qué va a hacer de sus hijos. Un día usted va a ver a esos hijos hechos hombres y mujeres de bien, que honran y que glorifican el nombre del Señor, porque Dios está con usted en medio de ese valle de sombra, en medio de ese valle de tristeza. Dios ha prometido no dejarla y ser su Señor en medio de ese valle. No se preocupe, déjese guiar por el Señor. Dios conoce el camino. Los pastores, cuando llevaban el rebaño, cuando iba a llegar el invierno, ellos dejaban el rebaño en las tierras bajas y se iban. Ellos se iban a conocer el camino, por dónde iban a pasar el rebaño, por dónde iban a llevar a sus ovejas. Lo marcaban y lo identificaban. Si alguien conocía perfectamente a dónde iban a llevar las ovejas, era el pastor. Si alguien sabe perfectamente qué tiene para usted, es Dios. Mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden, es lo que Dios tiene preparado para ustedes, dice su palabra. Ustedes están pensando en escasez en este momento, pero Dios tiene preparadas abundancias sobre ustedes, sobreabundancia, porque Dios es un Dios sobreabundante. Quizás usted está sufriendo su enfermedad, pero Dios tiene preparada para usted salud divina. Un pueblo, su pueblo pasó 40 años por el desierto y durante ese tiempo no se enfermaron, gozaron de salud divina. Usted también puede gozar de esa salud divina, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia, en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Salmo 23, en la parte final del verso, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un pastor no saca a las ovejas a su suerte. El pastor siempre está al cuidado de sus ovejas. Dios siempre estará al cuidado de usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Salmo 34:5: encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Cuántas veces hemos leído o hemos escuchado este verso? Pero ¿realmente estamos poniendo nuestra confianza en Dios? Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, es de que aún en medio de lo oscuro del valle, es aún en medio de lo difícil, es aún en medio de esa desesperación, estamos confiando en Él. Estamos confiando de que Él hará.
estamos confiando de que Dios no nos va a dejar. Finales del año pasado, en mi empresa hicimos un negocio bastante fuerte y nos estafaron por un montón de dinero. Un montón, mucho dinero. Al punto de que mi empresa tambaleó. Yo pensé de que iba a quebrar. Pero en medio de ese valle, en medio de esa situación, Señor, ¿qué voy a hacer? Estos me dejaron sin ni un centavo, me dejaron sin dinero, no tengo capital para invertir. Hermanos, de la nada, sin que yo lo esperara, un día alguien llamó para ofrecernos un negocio bien fuerte, bien grande. Mira, puedes venir mañana por el cheque de anticipo de este negocio. Hermanos, yo no esperaba eso. Pero así obra nuestro Dios en medio del valle, cuando nosotros ya no encontramos, cuando nosotros bajamos las manos y nos damos por vencidos. Es cuando entonces Dios se muestra. Porque aprendemos a depender de Él en medio de los valles. Aprendemos a poner nuestra confianza en Él en medio de los valles. ¿Se recuerdan a un principio que les decía de que el pastor tenía que guiar a las ovejas para esos prados verdes? Porque las ovejas tenían que crecer fuertes y robustas. Nuestra fe se fortalece, nuestra fe se vuelve robusta en medio de esos valles. Señor, fortalece mi fe. Señor, dame más fe. Y resulta de que nuestra fe se ve confrontada enfrente de un valle. Todos nosotros nos encontramos en una situación de que o estamos por entrar a un valle, o estamos atravesando un valle, o hemos pasado por un valle. Pero en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar con usted. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Incline su rostro. No sé qué situación usted esté pasando hoy. No sé cuál sea su valle. Probablemente se ha sentido como yo, cansado. Probablemente se ha sentido como yo, desesperado. Probablemente ya llegó un punto de quiebre en los que ya no. Hoy tiene el Señor para usted un manantial de agua fresca. Hoy el Señor lo quiere fortalecer. Hoy el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé.